Hola gurises, ¿cómo andan? En el video del día de hoy vamos a enfocarnos en el liberalismo y cuáles son sus principales características, pero comencemos por el principio. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es la doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades individuales, como el problema central que debe atender el ejercicio político. Tanto en lo político, lo social y lo económico, el liberalismo propone que la razón de ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las libertades. Al mismo tiempo, el Estado debe tener límites claros a su poder, para que no constituya un impedimento para la vida libre. Más que una doctrina unificada, sin embargo, el liberalismo en realidad abarca un conjunto de formas de pensar que comparten la defensa de los derechos individuales, como la libertad de expresión, la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Se trata de un conjunto de formas ideológicas propias de las sociedades burguesas y la era industrial, de modo que sus orígenes tienden a ser los mismos del capitalismo. Como características del liberalismo, podemos considerar que una de las más importantes es la libertad como un elemento inviolable de la vida ciudadana en todos sus diferentes aspectos, ya sea libertad de culto, de prensa, de asociación, de pensamientos, etc. Siempre y cuando el ejercicio de dichas libertades no contradiga las de los demás. Dicha libertad debe ser sagrada y el gobierno no debe poder violentarla a su antojo. Por otro lado, tenemos la defensa del principio de la igualdad ante la ley, que sería el Estado del Derecho, tanto en los ámbitos políticos como sociales, ya que sólo así el individuo será libremente responsable de sus actos. También defender el principio de la propiedad privada como un derecho inalienable del individuo, protegido por la ley frente a iniciativas colectivistas. Defender la existencia de un Estado laico y una educación laica compuesto por poderes autónomos e independientes de acuerdo al modelo republicano, el ejecutivo, legislativo y el judicial, pues la solución de los dilemas siempre puede hallarse mediante el ejercicio del diálogo político. Generalmente propone la mínima intromisión del gobierno en la vida ciudadana y la mínima intromisión del Estado en la conducción de la economía. Ahora bien, tenemos que detenernos también en lo que es el origen del liberalismo, el cual se remonta a la Gran Bretaña del siglo XVII como heredero de la filosofía empirista y utilitarista que vio nacer al mercantilismo, una escuela de pensamiento que demandaba la intervención estatal en la economía para garantizarle a la nación las condiciones para generar riqueza y competir con sus vecinos. Sin embargo, la intromisión estatal solía beneficiar a las clases establecidas y ejercer la resistencia a la libre empresa, lo cual iba en contra del ascenso de las clases medias burguesas, o sea, los comerciantes. Así, en el siglo XVII y XVIII se produjeron las revoluciones burguesas, que fueron en contra de los intereses de la aristocracia y del antiguo régimen, especialmente en Francia e Inglaterra. Así tuvieron lugar las guerras civiles inglesas, la Revolución Gloriosa o la Revolución Francesa de 1789. Todos estos conflictos cimentaron una nueva forma de pensamiento igualitarista, individualista y libertaria, que se esparció por Europa. A partir de allí se extiende a Latinoamérica y alienta las revoluciones que devendrán en la creación de las nuevas naciones independientes durante el siglo XIX. Y es así como se propició en unos casos la caída de las monarquías y en otros casos se las obligó a pactar con el resto de los actores sociales y económicos. Para ello debieron ceder buena parte de sus poderes a cambio de evitar ser guillotinados en una revolución como la francesa. Esta transformación política dio origen al liberalismo clásico y fue vital en el surgimiento de la sociedad capitalista. Al liberalismo también lo podemos clasificar en social y económico. Aunque ambos aspectos conviven en el seno de la filosofía liberal, el liberalismo social y el económico pueden comprenderse por separado de la siguiente manera. El liberalismo social tiene que ver con la no intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos ni en sus relaciones sociales, permitiendo así que exista la libertad de culto, de pensamiento, de asociación y de prensa, siempre y cuando no se infrinjan las leyes ni se violenten las libertades de terceros.
El liberalismo es partidario del Estado de Derecho, o sea, la igualdad ante la ley, y considera, por el contrario, que lo que ocurra en el fuero íntimo de la vida ciudadana le incumbe única y exclusivamente a los involucrados, mientras no se esté cometiendo ningún delito. Por otro lado, nos encontramos con el liberalismo económico. En cambio, sostiene la necesaria independencia de las relaciones mercantiles y comerciantes de los ciudadanos de la intromisión del Estado, siempre y cuando, claro está, este ejercicio no constituya ninguna violencia contra las libertades de los demás. Así, los impuestos, las regulaciones y las restricciones gubernamentales deben ser, si no eliminadas, al menos restringidas a su mínima expresión, para permitir que la libre competencia guíe el mercado y la labor productiva de sus propios caminos. Entre los principales exponentes del pensamiento liberal a lo largo de la historia, nos encontramos con John Locke, un filósofo y médico inglés perteneciente a la corriente del empirismo inglés, considerado el padre del liberalismo clásico, ya que fue el primero en formular una filosofía propiamente liberal, en la que se consagraba el derecho de la propiedad privada y el consentimiento de los gobernados. Otra personalidad importante a destacar es Adam Smith, que fue un economista y filósofo británico. Fue uno de los fundadores del liberalismo económico y su pensamiento fue clave para el surgimiento del capitalismo, y se halla plasmado en su célebre La riqueza de las naciones de 1776, donde afirmaba que la libre competencia entre los actores privados distribuye mejor la riqueza de las naciones que los mercados controlados por el Estado. Espero que les haya sido de utilidad o interés la temática del día de hoy. Si es así, los invito a darle me gusta al video y suscribirse para ayudarme a seguir creciendo. Y como ya saben, hasta otro dato de color.